El sonido de las ruedas de la maleta raspando contra el pavimento de nuestra entrada cortó el aire frío de noviembre. Me encontraba de pie junto a la ventana de la cocina, con el café enfriándose en mis manos, observando cómo mi esposa de 12 años salía de su viaje compartido con ese brillo particular que la gente adquiere en vacaciones caras y mentiras caras. Emma había estado ausente durante 14 días, 2 semanas completas en lo que ella llamó una conferencia de trabajo obligatoria en las Bahamas. Una conferencia tan obligatoria que los cónyuges no tenían permiso para asistir. Tan crítica que su teléfono había sido convenientemente inalcanzable durante horas seguidas. Cuando intenté llamar al número principal de su compañía para dejar un mensaje, la recepcionista había pausado solo una fracción de segundo demasiado larga antes de decir que se lo pasaría. Esa diminuta excitación me lo dijo todo, pero mantuve la boca cerrada. No cuando se fue, no durante su ausencia, y no ahora. Mientras ella subía los escalones de la entrada con esa ligereza en el paso que la culpa intenta disfrazar de felicidad, la puerta se abrió. «Bueno, Dios, te extrañé tanto», dijo Emma, con el rostro iluminándose. Se veía increíble. Su piel tenía ese bronceado besado por el sol que definitivamente no proviene de sentarse en salas de conferencias. Sus ojos estaban brillantes, descansados, más vivos que en meses, posiblemente años. Llevaba un vestido nuevo de lino blanco, vaporoso y caro, del tipo que compras en vacaciones cuando intentas convertirte en una versión diferente de ti misma. Dejó caer sus maletas y se acercó a mí para un abrazo. La abracé de vuelta. Sentí sus brazos alrededor de mí. Olí el perfume desconocido mezclándose con protector solar y algo más que me revolvió el estómago. «¿Cómo estuvo?», pregunté, manteniendo mi voz completamente neutral, casi desinteresada. «Agotador», respondió, retrocediendo con un suspiro elaborado. «Sesiones consecutivas todo el día, cenas de networking todas las noches. Apenas tuve tiempo para respirar, honestamente. Pero productivo. Realmente productivo». Asentí lentamente, tomé un sorbo de mi café frío, la observé observándome. Era hábil en esto. Tenía que concedérselo. 12 años de matrimonio le habían enseñado a leer mis estados de ánimo, a calibrar sus mentiras para que coincidieran con mi temperatura emocional. Pero no sabía lo que yo sabía. No podía saber que había pasado los últimos 14 días convirtiéndome en una persona completamente diferente. Del tipo que revisa registros telefónicos, que pide favores a amigos en lugares inesperados, que se sienta en estacionamientos fuera de edificios de oficinas esperando que la verdad se revele. «Eso es genial, M. Realmente genial», dije, dejando mi taza con un suave tintineo. «Debes estar exhausta. ¿Por qué no vas a ducharte y desempacas? Yo prepararé el almuerzo para nosotros». El alivio se extendió visiblemente por su rostro. «Eres el absoluto mejor. Estoy asquerosa del vuelo». Agarró su maleta y subió las escaleras. Escuché los sonidos familiares de ella, moviéndose por nuestra casa. La puerta del dormitorio abriéndose, la maleta siendo izada sobre la cama, la puerta del baño cerrándose, la ducha empezando. Todo tan normal, tan mundano, como si las últimas 2 semanas hubieran sido exactamente lo que ella afirmaba que eran. Saqué mi teléfono y miré la foto de nuevo, la que Kyle me había enviado accidentalmente. Kyle Morrison, su colega, su supuesto esposo de trabajo, el hombre con el que había estado enviando mensajes a medianoche durante los últimos 6 meses, mensajes que empezaron como bromas y evolucionaron en algo más completamente diferente. Kyle, con su sonrisa fácil y su membresía cara en el gimnasio y su hábito de poner su mano en la parte baja de la espalda de mi esposa durante las fiestas de oficina. En la foto, estaban sentados en un restaurante junto a la playa al atardecer. Emma se reía de algo que él había dicho, su mano descansando en el antebrazo de él. Su anillo de bodas captando la luz dorada como una pequeña broma amarga. Se veían felices. Se veían como una pareja. Se veían como 2 personas que habían olvidado que otras personas existían, que los matrimonios importaban, que los votos significaban algo. Kyle me la había enviado completamente por accidente. Un texto grupal destinado a sus amigos de la universidad que incluía mi número porque todos habíamos sido amigos una vez, antes de que yo entendiera lo que realmente era. El mensaje que siguió: «Chat equivocado, hombre. Mi error. Lo siento», llegó unos 3 minutos después. Suficiente tiempo para que yo tomara capturas de pantalla de absolutamente todo. Suficiente tiempo para que la verdad se quemara permanentemente en mi mente. Borré la foto del hilo de mensajes y guardé mi teléfono. Arriba, la ducha se detuvo. Escuché a Emma tarareando, realmente tarareando alguna melodía alegre mientras se secaba,
mientras se envolvía en la toalla que yo había lavado y doblado el martes pasado mientras ella presumiblemente tomaba paseos al atardecer con alguien que no era su esposo. Unos 40 minutos después, bajó las escaleras vestida con pantalones de yoga y uno de mis viejos sudaderas de la universidad, su cabello húmedo recogido en un moño desordenado. Se veía más joven, de alguna manera, más suave, como la mujer con la que me había casado todos aquellos años atrás. Por solo un breve momento, sentí la memoria muscular del amor, el viejo instinto de protegerla, de creer en ella, de hacer excusas por las cosas que no encajaban del todo. Luego me sonrió, y recordé por qué estaba haciendo esto. ¿Queso a la parrilla?, pregunté, ya sacando el pan del armario. «Perfecto», dijo, acomodándose en un taburete en la isla de la cocina y sacando su teléfono. «Oh, Dios mío, tengo como 1.000.000 de correos electrónicos. Realmente nos trabajaron hasta el hueso en esta cosa». Unté la mantequilla en el pan metódicamente, coloqué rebanadas de queso en sourdough, intenté mantener mis manos sin temblar. ¿Sobrevivió Kyle a todo esto? Sé que estaba realmente preocupado por su gran presentación. Dije su nombre tan casualmente como posible, como si no significara absolutamente nada, como si no supiera lo que sabía. Emma levantó la vista de su teléfono y por solo la más mínima fracción de segundo, algo parpadeó detrás de sus ojos. Miedo, tal vez. Culpa, definitivamente. Reconocimiento de que estábamos a punto de cruzar a un territorio del que no podíamos regresar. Kyle, dijo, y su voz era casi perfecta. Casi. Sí, lo hizo genial. ¿Lo conoces? Siempre sobrepreparado para todo. Lo conozco. Estuve de acuerdo, volteando el sándwich en la sartén. Por eso me sorprendió cuando me enteré. ¿Enteraste de qué? Ya no estaba desplazándose, pero su pulgar había dejado de moverse en la pantalla. Este era el momento, el borde del precipicio, el punto donde nuestro matrimonio se doblaría o se rompería completamente. Platicé su sándwich, lo corté diagonalmente como siempre le había gustado, lo coloqué frente a ella con una servilleta y una lanza de pepinillo. Luego me recosté contra la encimera, crucé los brazos y hice la pregunta que había estado ensayando durante 6 días seguidos. ¿Sabes qué enfermedad tiene? El color se drenó de su rostro como si alguien hubiera tirado de un tapón. El teléfono se le escapó de la mano y chocó ruidosamente contra la encimera de mármol. Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Me miró como si acabara de hablar en un idioma completamente extranjero, como si las palabras necesitaran tiempo para traducirse en algo que su cerebro pudiera procesar realmente. ¿Qué? Salió apenas por encima de un susurro. Kyle, dije, manteniendo mi voz calmada y clínica. La enfermedad. Asumo que te lo contó dado cuánto tiempo pasaron juntos estas últimas 2 semanas. Su mano fue instintivamente a su garganta, un gesto inconsciente de puro pánico. Bueno, ¿yo no? ¿De qué estás hablando? Es serio, Emma. Del tipo que no desaparece por sí solo. Del tipo que se propaga si no eres cuidadoso. Dejé que esa declaración colgara en el aire entre nosotros. La vi hundirse lentamente. Del tipo que querría revisar de inmediato, como lo antes posible, realmente. Se puso de pie tan rápido que el taburete raspó duramente contra el piso. ¿Qué enfermedad, Will? ¿De qué demonios estás hablando? No respondí directamente, solo la miré con esa mirada constante conocedora que lo decía todo y nada al mismo tiempo, que confirmaba sus peores miedos absolutos sin darle nada concreto que pudiera negar o defender. Necesito. Agarró su bolso, sus llaves, su teléfono de la encimera. Necesito hacer una llamada ahora mismo. La oficina del doctor probablemente aún esté abierta por otra hora más o menos, dije servicialmente. ¿Podrías querer pedir un panel completo de pruebas dadas las circunstancias? Me miró como si nunca me hubiera visto realmente antes, como si yo fuera algún extraño usando el rostro de su esposo. Luego se giró y prácticamente corrió hacia la puerta, su sándwich quedando allí completamente intacto, su maleta aún sin desempacar arriba, su elaborada mentira colgando en el aire como humo. Escuché su auto arrancar con un rugido. Escuché las llantas chirriar mientras retrocedía demasiado rápido. Escuché el motor desvanecerse mientras aceleraba hacia la ciudad, hacia la clínica, hacia cualquier prueba que pensara que necesitaba para probar o refutar algo que yo no había reclamado realmente. Solo entonces me senté en la isla. Solo entonces dejé que mis manos temblaran. Solo entonces saqué mi teléfono y miré las otras fotos que Kyle había enviado accidentalmente en ese texto grupal. Las de ellos en la piscina juntos, en cenas románticas,
en el lobby de un hotel que definitivamente no era ningún centro de conferencias. Y solo entonces me permití sonreír. Solo un poco, porque no había enfermedad, no había dolencia, no había emergencia médica esperando ser descubierta. Solo había verdad armamentada con precisión quirúrgica, solo miedo desplegado exactamente donde más dolería. Solo el comienzo de una revelación que sistemáticamente derribaría todo y quizás eventualmente construiría algo más en su lugar. Tomé un bocado de mi propio sándwich de queso a la parrilla y saqué la carpeta gruesa que había estado escondiendo en el cajón de mi escritorio durante la última semana. Dentro había registros telefónicos impresos mostrando cientos de llamadas y textos entre Emma y Kyle. Estados de cuenta de tarjetas de crédito destacando cargos que no coincidían con sus ubicaciones reclamadas. Capturas de pantalla de mensajes de texto borrados que había recuperado Panstakinley de nuestro servicio de respaldo en la nube compartido. Una línea de tiempo detallada que había construido con la paciencia metódica de alguien que había tenido 14 días para volverse muy bueno en el trabajo de detective. Y debajo de toda esa evidencia, la cosa real que importaría cuando esto finalmente terminara. Pero no aún. No hoy. Hoy era puramente sobre el miedo, sobre dejar que la imaginación de Emma hiciera el trabajo pesado que yo no podía. Sobre plantar una semilla de duda que crecería rápidamente en un bosque de paranoia. Hoy era sobre hacer una simple pregunta que la haría correr de cabeza hacia una verdad que yo no estaba listo para revelar completamente aún. Mi teléfono empezó a zumbar incesantemente. Texto tras texto de Emma en la clínica. ¿Qué enfermedad? ¿Qué enfermedad? Por favor, respóndeme. Will, ¿qué está pasando? Puse el teléfono boca abajo en la encimera y terminé calmadamente de comer mi almuerzo. La lluvia se había convertido en una tormenta completa para cuando el auto de Emma volvió a entrar en la entrada. Habían pasado 3 horas desde que había salido apresuradamente. 3 horas durante las cuales mi teléfono había recolectado 17 mensajes de texto frenéticos, 9 llamadas perdidas y un correo de voz que había escuchado 2 veces. No por información, sino para oír el temblor en su voz. La forma en que la culpa hace que la gente suene más pequeña, más joven, desesperadamente sola. Estaba sentado en la sala de estar cuando ella volvió a entrar, fingiendo leer un libro que no estaba leyendo realmente, pasando páginas a intervalos que sugerían ocio casual de tarde en lugar de guerra psicológica calculada. La lámpara a mi lado proyectaba una luz cálida y confortable a través de la habitación, haciendo que todo pareciera suave y seguro y normal, creando un escenario perfecto para la actuación que estábamos a punto de dar. Ella se paró empapada en la puerta, calada hasta los huesos a pesar del corto camino del auto a la casa. Su cabello colgaba en mechones húmedos alrededor de su rostro. Sus ojos estaban inyectados en sangre, ya sea por llorar o por la lluvia. Honestamente no podía decirlo. Tal vez ambos. Se veía frágil de una manera que me habría roto completamente hace solo una semana. Hicieron todas las pruebas que tenían disponibles, dijo, su voz completamente hueca. Análisis de sangre, cultivos virales, cultivos bacterianos, todo lo que se les ocurrió. No pudieron encontrar nada malo en mí. Nada en absoluto. Levanté la vista de mi libro, marqué mi lugar cuidadosamente con un dedo. Eso es buena noticia entonces, ¿verdad? Dio un paso tentativo into la habitación. Will, ¿de qué enfermedad estabas hablando? ¿Qué querías decir? Dejé el libro a un lado lenta y deliberadamente. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros como una banda de goma tirada hasta su punto de ruptura absoluto. Creo que deberías sentarte, Emma. No quiero sentarme. Quiero que me digas qué demonios está pasando realmente aquí. Siéntate. Algo en mi tono, frío y final, la hizo obedecer inmediatamente. Se hundió en el sofá frente a mí, tirando de su cardigan húmedo apretado alrededor de su cuerpo como si fuera algún tipo de armadura. El agua goteaba constantemente de su ropa sobre nuestros pisos de madera, haciendo pequeños círculos oscuros que se extendían y desaparecían. Se extendían y desaparecían. No hay enfermedad, dije tranquilamente, calmadamente. Las palabras la golpearon como una bofetada física en el rostro. ¿Qué? Kyle no tiene una enfermedad. Está perfectamente bien. Completamente saludable hasta donde sé. Su rostro pasó por varias expresiones diferentes en rápida sucesión, como ver a alguien cambiando de canales. Confusión, luego alivio, luego ira, luego de vuelta a la confusión, ciclando a través de emociones como alguien tratando desesperadamente de encontrar la llave correcta para una cerradura que no se abriría. «¿Entonces por qué?», empezó a preguntar. «Porque necesitaba que corrieras», la interrumpí. «Necesitaba que entraras en pánico. Necesitaba que sintieras,
Aunque solo por unas horas, el tipo de miedo crudo que te hace cuestionar absolutamente todo lo que pensabas que sabías. Se puso de pie abruptamente. Estás completamente loco. Me enviaste a una clínica. Me hiciste pensar que había sido expuesta a alguna enfermedad terrible. Me aterrorizaste pensando que yo... Se detuvo de repente, dándose cuenta exactamente de lo que casi había dicho. Me incliné hacia adelante en mi silla. ¿Qué tú qué, Emma? Que habías contraído algo de Cahill. Esa es una fraseología interesante. ¿Por qué asumirías automáticamente que habrías contraído algo de Cahill específicamente, a menos que hubieras estado en una posición para contraer algo de él? A menos que hubieras estado lo suficientemente cerca, lo suficientemente íntima para que eso fuera una preocupación legítima. El color que acababa de regresar a su rostro se drenó completamente de nuevo. No lo hicimos. Noé. No. Levanté una mano firmemente. Por favor, no insultes a ninguno de los dos mintiendo ahora mismo. Estamos tan lejos de ese punto. Estamos increíblemente lejos de eso. Se hundió de vuelta en el sofá y al darse cuenta lentamente de que esta conversación no iba en absoluto como esperaba, que había caminado directamente into algo de lo que no podía salir con encanto, explicación o racionalización. ¿Cuánto tiempo has sabido? Susurró. ¿Qué parte? Pregunté. Que tú y Cahill han estado enviándose mensajes a medianoche durante 6 meses. Que has estado borrando cuidadosamente mensajes de tu teléfono pero no de nuestro respaldo compartido en la nube. Que la conferencia de trabajo era en realidad un paquete romántico para parejas en el Azure Bay Resort que reservó usando su tarjeta de crédito personal. Hice una pausa deliberada. ¿O que has estado mintiéndome directamente la cara todos los días, preguntándome sobre mi día, besándome buenas noches, haciendo planes para nuestro futuro mientras secretamente planeabas algo completamente diferente con alguien más? Cada pregunta aterrizaba como una piedra pesada arrojada en agua quieta, enviando ondas visibles a través de su rostro. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Finalmente, puedo explicar todo esto. No quiero que expliques nada. Las explicaciones son para malentendidos. Esto no fue un malentendido, Emma. Esto fue una elección. En realidad, esto fueron docenas y docenas de elecciones. Cada mensaje de texto, cada conversación borrada, cada mentira sobre trabajar tarde o ir al gimnasio necesitar espacio, cada una fue una elección deliberada que tomaste para traicionarme. No se suponía que sucediera así. Su voz era pequeña, rompiéndose. Solo evolucionó naturalmente. Primero éramos amigos. Trabajábamos juntos todos los días. Y él entendía cosas sobre mí que tú. Se detuvo. ¿Qué? Me giré de la ventana para enfrentarla directamente. Que yo no entendía, que de alguna manera fallé en proporcionar. Adelante, Emma. Dime cómo esto es de alguna manera mi culpa. Eso no es lo que quise decir en absoluto. Entonces, ¿qué quisiste decir? Porque desde donde estoy parado, parece que te aburriste o te inquietaste o lo que sea que la gente se pone cuando decide que sus votos matrimoniales eran más como sugerencias matrimoniales. Y en lugar de hablar conmigo al respecto, en lugar de luchar por nosotros, solo gesticulé vagamente hacia ella, hacia el espacio donde solía existir nuestro matrimonio. Solo encontraste a alguien más fácil. Estaba llorando apropiadamente ahora, lágrimas reales corriendo por su rostro y mezclándose con el agua de lluvia. Lo siento. Dios, Will, lo siento tanto. Y fue estúpido y egoísta. Y nunca quise herirte así. Pero me heriste. Me estás hiriendo. Cada segundo que te sientas allí tratando de hacerte sentir mejor con disculpas que no significan nada en realidad, me estás hiriendo. Caminé hacia la estantería donde había escondido la carpeta antes, la saqué y la coloqué en la mesa decente entre nosotros con un sonido como el mazo de un juez bajando. Esto es 6 meses de evidencia. Registros telefónicos mostrando cientos de llamadas y textos. Estados de cuenta de tarjetas de crédito con cargos que no coinciden con tus ubicaciones reclamadas. Grabaciones de seguridad del garaje de estacionamiento de tu oficina mostrando que tú y Cahill se iban juntos a medianoche en múltiples fechas cuando me dijiste que estabas trabajando tarde. Capturas de pantalla de mensajes de texto donde lo llamabas bebé, donde te decía exactamente lo que quería hacerte cuando finalmente estuvieran solos. Emma miró la carpeta como si pudiera explotar. Me has estado espiando todo este tiempo. Me he estado protegiendo. Corregí firmemente. Hay una diferencia masiva. Tú creaste toda esta situación, y yo respondí apropiadamente. No intentes hacerme el villano en tu historia. Alcanzó la carpeta con una mano visiblemente temblorosa,
La abrió lentamente, empezó a hojear las páginas. La vi en el rostro mientras veía todo la dado tan claramente, la evidencia completa de su traición organizada cronológicamente, destacada en amarillo, anotada con mis notas manuscritas. Había pasado 14 días completos construyendo este caso con la minuciosidad de un fiscal preparando el juicio de su vida. «¿Qué vas a hacer con todo esto?», preguntó finalmente, su voz apenas audible. «Eso depende enteramente de ti». «¿De qué?». «De si eres capaz de decirme la verdad. La verdad completa y absoluta. No la versión cuidadosamente editada que has estado ensayando en tu cabeza durante el viaje a casa. No la historia sanitizada donde minimizas lo que realmente sucedió y maximizas mis supuestos fracasos como esposo. La verdad real, completa y sin barniz sobre ti y Kyle». Cerró la carpeta con manos temblorosas. Presionó sus palmas planas contra ella como si pudiera de alguna manera borrar lo que estaba dentro por pura fuerza de voluntad. Dormimos juntos. Las palabras colgaban en el aire entre nosotros. Aunque lo sabía, había sabido por días. Realmente, oírla decirlo en voz alta era diferente. Lo hacía real de una manera que la evidencia y las fotografías nunca podrían del todo. Transformaba la traición abstracta en un hecho concreto, innegable. ¿Cuándo? Mi voz sonaba distante a mis propios oídos, como si viniera debajo el agua. La primera vez fue en julio, justo después de la fiesta de verano de la compañía. Ambos habíamos bebido mucho y él me llevó a casa porque tú estabas fuera de la ciudad por esa conferencia y lo invité a entrar por un café y... Se detuvo. No necesito el play-by-play de detalles. ¿Cuántas veces en total? Dudó, calculando. No lo sé exactamente. Tal vez 10 veces, 12. Honestamente perdí la cuenta. Y el viaje a las Bahamas, estuvimos juntos todo el tiempo. No fue una conferencia de trabajo en absoluto. No hubo reuniones, ni sesiones, ni networking. Solo queríamos tiempo completamente solos, lejos de todo y todos. Asentí lentamente, absorbiendo metódicamente esta información. ¿Usaste nuestra cuenta de ahorros conjunta para pagar tu mitad de viaje? La cuenta que hemos estado construyendo cuidadosamente para el pago inicial de una casa más grande. Su silencio me lo dijo todo lo que necesitaba saber. Bien. Caminé de vuelta a mi silla y me senté pesadamente. Deberías empacar una maleta, ropa, artículos de tocador, lo que necesites para unos días mínimo. Creo que es mejor si te quedas en otro lugar por un tiempo. Will, por favor, esto no es negociable, Emma. Violaste nuestro matrimonio de la manera más fundamental posible. Me mentiste directamente durante 6 meses seguidos. Usaste nuestro dinero, nuestros ahorros compartidos para financiar tu aventura, y ahora necesitas salir de esta casa. Figuraremos el resto más tarde, pero ahora mismo, esta noche, necesito que no estés aquí. Empezó a sollozar, sollozos profundos y entrecortados que sacudían todo su cuerpo. No tengo dónde ir. Tienes padres exactamente a 20 minutos de distancia. Tienes amigos por toda la ciudad. Tienes a Kyle. Lo resolverás. Claramente eres muy buena resolviendo cosas a mis espaldas. Te amo, dijo desesperadamente, su voz rompiéndose. Todavía te amo, Will. Esta cosa con Kyle no cambia cómo me siento realmente por ti. La miré por encima de mi libro. Emma, pasaste los últimos 14 días en un paraíso literal con otro hombre. Nadabas en el océano con él, dormías en sus brazos todas las noches, te despertabas a su lado todas las mañanas, probablemente planeabas algún tipo de futuro con él. Y durante todo ese tiempo, ¿cuántas veces me llamaste? 3. 3 conversaciones breves de 5 minutos donde me alimentabas mentiras cuidadosamente construidas sobre horarios de conferencias y eventos de networking. Así que no te sientes allí y me digas que me amas. No abarates esa palabra aún más de lo que ya lo has hecho. 20 minutos después, bajó las escaleras con una bolsa de lona y su estuche de laptop. Hizo una pausa en la puerta principal, miró hacia atrás una última vez como, ¿qué pasa ahora? Ahora te vas y mañana empezamos a figurar que cuesta realmente la verdad. Realmente lo siento, Will. Sé que lo estás. Esa es honestamente la parte más triste de todo esto. Genuinamente creo que lo sientes. Solo que no lo sientes lo suficiente como para no haberlo hecho en primer lugar. La puerta se cerró detrás de ella con un clic suave. Su auto arrancó. El motor se desvaneció gradualmente en la distancia. Entonces estaba completamente solo. Durante los días siguientes, sistemáticamente le dije la verdad a todos.
Llamé a nuestros amigos más cercanos y expuse la evidencia. Fui a la casa de los padres de Emma para cenar y les mostré todo. Vi sus rostros derrumbarse mientras se daban cuenta de que su hija había estado mintiendo a todos los que la amaban. Me reuní con Kyle en una cafetería y extraje una confesión escrita, dejando claro que si no cooperaba plenamente, lo citaría para los procedimientos de divorcio y haría todo registro público. Pero la verdadera bomba vino unas 2 semanas después cuando mi investigador privado terminó su informe de contabilidad forense. Había encontrado algo que ni siquiera estaba buscando. Cuentas bancarias offshore. Emma había estado escondiendo dinero sistemáticamente de mí durante casi 3 años. El informe del investigador era exhaustivo y condenatorio. Comenzando casi 3 años atrás, Emma había estado haciendo transferencias pequeñas de nuestras cuentas conjuntas a cuentas que yo no sabía que existían. Empezó con solo $100 aquí, 200 allá. Cantidades lo suficientemente pequeñas como para que yo nunca notara. Pero con el tiempo, había escalado dramáticamente. Según el análisis forense, había escondido aproximadamente $127,000 de nuestro patrimonio matrimonial. Dinero que debería haber sido nuestro que había estado desviando secretamente mientras planeaba su estrategia de salida. Cuando confronté a Emma con esta evidencia, cuando le mostré los estados de cuenta bancarios y los registros de transferencias y amenacé con presentar cargos criminales por fraude y ocultación de activos, finalmente se quebró completamente. La mujer que había sido tan compuesta, tan hábil mintiendo, simplemente se derrumbó. Firmó un acuerdo de divorcio amendado dándome el 70% de todos nuestros activos. Aceptó devolver cada $1 del dinero escondido más penalizaciones. Aceptó 0 manutención, no hizo reclamos sobre mis cuentas de retiro, acordó una división de propiedad completamente incontestada. Pero había una revelación más que había estado guardando, una traición más que cortaba incluso más profundo que la aventura en sí. El día que Emma vino a recoger lo último de sus pertenencias, le pedí que trajera algo específico. Sus pastillas anticonceptivas. ¿Por qué?, preguntó por teléfono, claramente confundida. Lo verás. Solo tráelas. Cuando llegó con sus cajas, la senté en la mesa del comedor una última vez. Saqué su paquete de pastillas y lo examiné deliberadamente. Estas pastillas son de la oficina del Dr. Harrison, ¿verdad? ¿Tu ginecólogo? Sí, Will. ¿Qué tiene esto que ver con nada? Deslicé una pila de registros médicos a través de la mesa hacia ella. Estas pastillas que has estado tomando religiosamente durante el último año no son para regular tu ciclo como me dijiste. Son anticonceptivos orales estándar, del tipo específicamente diseñado para prevenir el embarazo. Se puso completamente blanca. No, eso está mal. El doctor Harrison dijo que estas ayudarían a que nos embarazáramos. Dijo que regularían mis hormonas para que pudiéramos concebir. El doctor Harrison prescribió estas hace 5 años como anticonceptivos estándar. Dije calmadamente. Me dijiste que las prescribió para ayudar a regular tu ciclo. Esa fue la primera gran mentira. Señalé otro documento en la pila. Este es un intercambio de correos electrónicos entre tú y el doctor Harrison de hace 3 meses. Le pediste que continuara tu prescripción. Ella te recordó específicamente que si aún estabas tratando de concebir, deberías dejar de tomarlas inmediatamente. Le dijiste que lo pensarías, pero nunca dejaste de tomarlas, ¿verdad? Emma estaba llorando abiertamente ahora, lágrimas corriendo por su rostro. Will, por favor. Durante un año entero, Emma, por un año completo, genuinamente pensé que estábamos tratando de tener un bebé juntos. Fui a cada cita de fertilidad contigo. Cambié toda mi dieta. Dejé de beber alcohol completamente. Empecé a tomar vitaminas y suplementos que los doctores recomendaban. Te abracé mientras llorabas por pruebas de embarazo negativas. Te tranquilicé una y otra vez que sucedería eventualmente, que solo necesitábamos ser pacientes. Y todo el tiempo, todo el maldito tiempo estabas tomando pastillas específicamente diseñadas para asegurarte de que nunca sucediera. Estaba sollozando incontrolablemente ahora, todo su cuerpo temblando. No estaba lista. Pensé que lo estaba cuando primero empezamos a hablar de niños. Pero cuando se volvió real, cuando dejó de ser abstracto, entré en pánico. Me di cuenta de que no quería realmente un bebé. No aún. Tal vez nunca. Pero sabía cuánto lo querías tú. Y no sabía cómo decirte lo que había cambiado de opinión. Así que en lugar de tener una conversación honesta conmigo, en lugar de respetarme lo suficiente para decirme la verdad sobre algo tan fundamental para nuestro futuro, solo mentiste.
Me dejaste creer que teníamos problemas de fertilidad. Fuiste a citas con doctores y asentiste simpatéticamente mientras discutían tratamientos caros, todo mientras tomabas pastillas que hacían esos tratamientos completamente imposibles. El peso completo de su engaño se asentó sobre ambos como una manta pesada. La aventura con Kyle, las cuentas offshore ocultas totalizando más de $100,000, las luchas de fertilidad falsas mientras activamente prevenía la concepción, todo finalmente revelado, expuesto, innegable.